un tema muy especial, o bueno, está pues dividido en dos, muy especial, muy lindo además, ¿cierto? Se llama la Santa Cena. ¿Ven esta mesa tan hermosa que decoramos acá? Y esta es una representación de lo que es la Santa Cena, de lo que significa y lo que vamos a aprender hoy. Bueno, la Santa Cena del Señor. Vámonos para Éxodo 12, 3, 14. Sí, no importa. Éxodo 12, 3, 14, ya le vamos a repartir el material de apoyo para que vamos tomando nota de los versículos. Yo les voy a ir leyendo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las abejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dindel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Bueno, es muy larguito el versículo, pero vamos a tratar de resumirlo. Bueno, todos conocemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Todos conocemos esta historia vista en la palabra, de pronto en las películas, ¿cierto? Cuando vimos que el Dios advirtió al pueblo de Israel, a los judíos, que vendría un espíritu de muerte. Entonces, para ellos poderse encubrir, tenían que matar un cordero totalmente limpio, totalmente sano, puro, con la sangre, untarían en los dinteles de sus casas esta sangre como cubriéndolas para que cuando pasara el espíritu de la muerte no les hiciera pues daño a cada uno de ellos. Ahí es cuando en el Antiguo Testamento comienza lo que es la llamada Pascua. Ellos hacían pues varias celebraciones, pero ahorita más adelante los vamos a ver, y eso significaba pues como el sello que Dios puso ante el pueblo de Israel para conmemorar pues como este evento tan importante para el pueblo judío. Bueno, ¿y qué entendemos por Pascua judía? Entonces, hace más de 3000 años el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Esa historia pues ya la hemos visto, ya hemos tenido la oportunidad de conocerla. Y este versículo básicamente nos menciona que en ese tiempo era la sangre del cordero lo que cubría la fuerza pues de Dios, en todo su nivel de expresión, y que más adelante vemos cómo este cordero inmolado ya no va a ser un animalito, sino que va a ser Jesús. Eso lo vamos a ver paso a paso más adelante. Bueno, entonces tenían que celebrarse fiestas solemnes por mandamiento de Israel. Entonces, después de que ocurre este suceso, es donde se dan pues todas las fiestas. En este caso, como lo indica la palabra, son 7 fiestas: la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las enramadas, la fiesta de la primera cosecha, la fiesta del año nuevo, la fiesta del día de la expiación, y para completar la lista de las 7 se incluye el sábado sabático o el día de reposo. Bueno, entonces menciona que la Pascua de Jesucristo acompañó a sus padres
Bueno, aquí vemos un evento muy importante después de que nace Jesús, ¿cierto? Cuando él va al templo, cuando él se le pierde a sus padres y va al templo y María y José lo buscan por todos lados, ¿cierto? Entonces, ya después de tanto buscar y preguntar por los vecinos, lo hallan en el templo. Aquí básicamente empieza pues como ese pequeño ministerio de Jesús, cuando él va y defiende su templo, ¿cierto? Y ve pues como es todo el proceso de la paz. En su ministerio participó de la Pascua y mostró el celo por su templo. Bueno, Jesús anuncia que la Pascua se acerca. Esto lo vemos en Mateo 26, 1, 2. Los que tengan Biblia también para que me vayan acompañando. O si alguien lo tiene. ¿Quién lo tiene? Mateo 26, 1, 2. Aquí lo tengo yo. Sí. Ayúdame a leerlo en voz alta, por favor. Sí, Mateo 26, 1, 2. ¿Qué versión es? ¿En qué versión? ¿En otra? Dímelo. Cuando vos Pablo, varias palabras y no suficientes. Sabéis que dentro de los días se celebra la paz. Entonces vemos que todo este tiempo de la Pascua se celebró hasta que Dios, pues cuando Jesús nació, perdón, hasta 2 días antes de su crucifixión, ¿cierto? Mira que él anunció también esa Pascua y él sabía en qué tiempo se iba a dar y de qué forma se iba a dar. Entonces, para el pueblo judío, para Jesús y para nosotros, lo que es la Santa Cena significa algo representativo. No lo veamos solamente pues como un acto solemne, ¿cierto? Sino que esa Santa Cena la podamos vivir cada uno en su corazón, que esa Santa Cena, cada que necesitemos de pronto ir a Jesús, a los pies de Jesús, podamos vivir ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que siempre podamos vivir ese momento y Él nos manda a que por medio de la Santa Cena podamos recordarlo, podamos recordar ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, ese sacrificio de amor, ¿cierto? Porque dice la palabra que no merecíamos. Él no merecía estar en esa cruz del Calvario, más sin embargo lo hizo, por amor a ti y por amor a mí, ¿cierto? Entonces que podamos siempre recordar y cada que necesitemos, no esperemos de pronto que en la iglesia lo hagamos una vez al mes, ¿cierto? Sino que cada vez que yo pueda ir a los pies del Señor y celebrar esa Santa Cena, yo lo pueda hacer, limpiándome de pecado, limpiándome de toda transgresión, ¿cierto? Recordando siempre ese sacrificio tan grande que Jesús hizo por mí y por ti. Jesús le dio un nuevo significado, se refirió al pan y al vino como su cuerpo y su sangre. Entonces, en representación, tenemos este pan, ¿cierto? Que significa el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús, que fue inmolado, que perdió hasta la última gota de sangre. En representación de la Santa Cena, nosotros hacemos la representación por medio del pan, pero sabemos que es el cuerpo de Jesús, recordando pues también ese sacrificio. Y del vino, ¿cierto? Recordando su sangre. Dice la palabra que Jesús perdió toda la sangre, que ya a lo último le salía solamente agua, como un agua sangre. Entonces ustedes se alcanzan a imaginar cómo fue, o sea, qué tan tremendo uno, si unas veces se corta, si unas veces se hace una herida, sobre todo los hombres que son más débiles, y la sangre es muy escandalosa, ¿cierto? Después se le da la cena con pan con levadura. Pues la palabra dice que era sin levadura, pero hoy en día pues no, como ya a partir del Nuevo Testamento y a partir del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ya entramos pues como ver las cosas de otra manera, ya ver a Jesús como ese pan, ¿cierto? Como esa representación, ya no nos pegamos tanto al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento que era
estrictamente como ese pan sin levadura, ¿cierto? Sino que, como les digo, lo hacemos es como un acto solemne, solamente, pero no es que yo, el pan que yo tenga que comer de en adelante tenga que ser sin levadura, no. O sea, eso, Desde la cena, pues, como el duro celebró con pan. pero en el Antiguo Testamento era porque eran unos estatus, ¿cierto? Que Dios mandaba a que el hombre de pronto no se contaminara. Pero hoy en día, después del acto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que expió todos nuestros pecados, Él habla es como nosotros estar sin mancha y sin arruga. A eso se refiere cuando es sin levadura, ¿cierto? A que podamos ir con manos santas, con un corazón limpio y puro ante la presencia de Dios. O sea, eso básicamente significa con y sin levadura. Los judíos tenían pan sin levadura. Lo que pasa es que ellos tienen unos estatutos y unas normas. Sí, lo que pasa es que no había pasado el acto de la crucifixión, ¿cierto? Entonces, que de ahí se da a entender de que la crucifixión de Jesús superó todo eso. Mire que anteriormente pasaban, y en las clases los hemos visto que pasaban reyes, pasaban muchas personas gobernando el pueblo de Israel, ¿cierto? Tratando como de buscar un hombre perfecto, pero nunca se halló, la palabra jamás se halló. Siempre había una imperfección, siempre había una corrupción, un gobierno corruptible. Pero ya con la crucifixión de Jesús y con la resurrección, ¿cierto? Ya se demostró que no hay hombre más santo y más puro que Él para gobernar y que tuvo que pasar ese sacrificio de la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que la expiación de nuestros pecados pudiera ser perdonada, ¿cierto? Y limpiada. No sé si me hago entender o tienes una dudita. No, pues, su punto de Sí, o sea, básicamente la levadura es eso. O sea, el estar limpio, sin manchas, sin arrugas. Sí. Bueno, Jesús se sentó a la mesa con sus 12 discípulos. También lo vemos y él anunció, así como lo mencionábamos ahorita, dos días antes de la Pascua, él ya sabía cómo sería su muerte, cómo sería ese sacrificio de la cruz. Entonces hizo la Santa Cena con sus 12 más cercanos, con sus 12 discípulos, y se sentó a la mesa y también vemos el banquete ¿cierto? Que él hizo, mostrando el pan, mostrando el vino como símbolo de que el pan sería su cuerpo y de que el vino iba a ser la sangre que él iba a derramar por nuestros pecados y por toda la humanidad a través del tiempo. Eso lo vemos en 1 Corintios 11, 24, 28. ¿Quién me ayuda? Primera de Corintios 11, 24, 28. Si estamos anotando ahí los versículos del material. Vale. ¿Ah? Bueno, aquí hay algo muy importante. Amén, amén. Entonces vemos que Jesús tomó la copa de vino y dijo, esta es la copa, el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por vosotros para el perdón de ¿qué? De nuestros pecados. Haced esto todas las veces que va, lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? No esperemos que de pronto sea cada mes en nuestra amada iglesia, sino que podamos ir a la presencia de Dios, podamos descansar en la presencia de Dios cada que necesitemos y hagamos un acto de bondad, ¿cierto? De bondad y también de reverencia ante Dios, que cada que pequemos, muchachos, cada que le fallemos a Dios, recordemos siempre que en nuestra mente y en nuestro corazón esté ese sacrificio tan grande. Es que yo eso no lo entendía hasta que fui a un encuentro, a un tal, ¿cierto? Como lo llamábamos ahorita, esa revelación de la cruz. Yo sí veía ese sacrificio, pero yo lo vivía normal, ¿cierto? Como lo vivimos en el mundo exterior, como
cada año por Semana Santa, ¿cierto? Bueno, cada año matamos a Jesús, cada año resucita, cada año nace, ¿cierto? Pero no como esa revelación de la cruz, de poder sentir un poco el dolor que él sintió cuando fue esa cruz del madero, poder sentir esos latigazos que le dieron, esa humillación que él tuvo en ese momento, que dice la palabra que fue desnudado, pues la palabra lo muestra como violado, violentado, perdió toda su sangre, o sea, como seres humanos, imagínate uno perder toda su sangre, fue molido, o sea, destrozado, entonces sentir ese dolor y sentir como esa revelación de la cruz, es cada que yo peco, cada que yo le fallo a Dios, sentir que él hizo algo tan grande por mí, que merece yo ir a la cruz, doblegarme, arrodillarme y limpiarme ante Él, buscar su purificación para poder seguir avanzando y seguir, ¿cierto? Salir adelante. Porque no somos perfectos, porque somos seres humanos que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que si vamos a Él, vamos a ser limpiados y purificados y vamos a poder continuar caminando a sus pies y en su presencia. Amén. Entonces, por eso la cena del Señor reemplaza la antigua Pascua, lo que hablábamos ahorita. Eso reemplaza la antigua Pascua. Ahora celebramos a Jesús como Pascua. Bueno, ¿qué debemos hacer los cristianos? Eso lo vemos en 1 Corintios 11, 24, 28, que era lo que la compañera nos compartía. Tomar la cena como un acto de obediencia al mandato divino. Entonces, no verla como... pues no tanto verlo como un acto simbólico, ¿cierto? Sino que podamos ser obedientes, que eso pueda tener un significado más allá ¿cierto? De hacer como, por decir algo simbólico, que eso pueda tener un impacto de obediencia en nuestras vidas. Recordar los padecimientos de Cristo y anunciar su segunda venida, entonces lo que les hablaba ahorita. Sentir esos padecimientos que Jesús tuvo en la cruz del madero, pero también anunciar lo que todos sabemos que se aproxima, que estamos viviendo los primeros tiempos y que lo que anunciamos es la segunda venida del Señor. Entonces eso es lo que hacemos cada que recordamos ese pacto de amor que Jesús hizo por nosotros en la cruz. También participar en un acto de comunión. Directa y completamente. Genuino. Sí, que siempre podamos ir. Pues indignamente es que yo pequé hoy como todos pecamos hoy, ¿cierto? Es que sí debemos de ir todos los días a la cruz y arrepentirnos y bueno, hacer un acto simbólico de amor, tomando mi santa cena, pero no arrepintiéndome de todo lo que cometí hoy, ¿cierto? Sino que yo pueda tener un momento de calma, de quietud, de esa comunión con Dios y pedirle perdón y limpiarme por los pecados que cometí, aún por los que voy a cometer mañana, ¿cierto? Sí, porque dice la palabra que no te puede, o sea, que no se ponga el sol sin tú arreglar de pronto un inconveniente que tengas con tu hermano, con tu familia, con tu compañero, y hay veces con nosotros mismos, ¿cierto? Hay veces nos damos muy duro nosotros mismos. Entonces es muy importante ir al arrepentimiento antes de acercarnos a los pies del Señor y tener esa comunión con Dios, siempre, siempre. Mil veces necesitemos pedir perdón, el Señor va a estar ahí atento para escucharnos y para perdonarnos. ¿Listo? No creernos santos, pero ir a la purificación con Jesús. Bueno, y convencernos que Jesús es nuestra paz. Entonces, 1 Corintios 5:7. ¿Quién la tiene? Bueno, yo la... bueno. Entonces que podamos vivir esa Pascua creyendo de que siempre que vamos a los pies del Señor vamos a ser perdonados, que no sintamos que no hay ninguna condenación porque ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados, ya Jesús pagó el precio por nosotros, entonces que no nos sintamos condenados, sino que tengamos esa facilidad de ir al Señor y saber que Él ya pagó por nuestros pecados y que fue un castigo muy fuerte, ¿cierto? Y que fue una paga muy alta
por nosotros. Entonces, recordar ese sacrificio y buscar siempre el perdón, pero tratar también de vivir en comunión y en santidad. Bueno, ¿qué duditas tienen con respecto a la Santa Cena? Ahorita vamos a tener un tiempo especial, un momentito para poder compartir la cena, hacer una oración, si de pronto tenemos que ir a la cruz, a los pies del Señor, que este sea pues como la oportunidad de hacerlo, el momento de hacerlo, así estemos acá, siempre vamos a tener esa oportunidad de ir a la mesa con Jesús, ¿cierto? Con el más grande. Y yo quería compartir con ustedes otro tema que también está ahí en el material de apoyo, que es la imposición de las manos. ¿Alguien sabe qué es la imposición de las manos? ¿Qué se le ocurre? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Y alguien lo ha practicado? ¿En dónde lo has practicado? Cierto, no de cualquier persona porque no todo el mundo tiene esa autoridad. Es tan tremendo que el mundo espiritual, pues muchos de acá sabemos cómo se mueve, entonces tener también mucho cuidado. Ahorita vamos a mirar pues como los requerimientos que se necesitan para imponer las manos, obviamente también pues para dejarnos imponer de una persona, cómo hacerlo, a qué nos mandó Dios y cómo nos mandó a hacerlo, ¿cierto? De la forma más adecuada y que todos tengamos esa posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Así como en el Pentecostés que Dios impartió a los discípulos, impartió pues como todos esos dones y en uno de esos dones estaba la imposición de las manos. Entonces, ¿qué? Ahorita vamos a mirar esa partecita, ¿cierto? Va como ahí como entre las ramas. Bueno. Entonces es un acto de bendición, autoridad y poder de Dios. Entonces, el que imponga las manos, pero no tenga esa autoridad y esa bendición de Dios, ahí no, sencillamente no va a pasar nada. Sí se necesita esa autoridad y esa aprobación de Dios para poder hacerlo. El versículo clave. Bueno, la expresión en hebreo significa kamak, que significa imposición, apoyar o afianzar. Anita, ¿cómo estamos de tiempo? Anita, ¿estamos bien de tiempo? Sí, bueno. Y la expresión en griego significa epítesis, significa imposición, que quiere decir poner sobre, y se deriva de la raíz epi, que significa sobre, y titemi, que significa colocar. Bueno, ustedes dirán que es todo esto, ¿cierto? Es básicamente para poder entender cómo se dice en hebreo y en griego y la imposición de las manos. Bueno, busquemos Mateo 8:3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, se limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿De quién estamos hablando aquí en la palabra? ¿A quién curó Jesús? Al leproso, ¿cierto? Bueno, y en el Antiguo Testamento vemos cantidad de historias de milagros que hizo Jesús con la imposición de las manos. Vemos la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Que ella con solo tocar su manto fue sana, o sea, él ni siquiera alcanzó a imponer las manos sobre esta mujer. Entonces, imagínate cuánto poder salía de Jesús en ese momento, que con solo ella tocarle el manto, que fue con lo que ella se conformó, y en su fe ella sabía que iba a pasar, ocurrió ese milagro. Aún cuanto más cuando Jesús impuso manos, ¿cierto? Y salvó y sanó a tantas personas, con Lázaro que lo levantó de la tumba, y bueno, infinidad de milagros que Jesús hizo, y ese es el llamado también que hoy tenemos como cristianos, como hijos de Dios, ¿cierto? Que nos impartió a cada uno dones y talentos y que necesitamos desarrollarlos
bajo un cristianismo de fe, de obediencia, de santidad, para que esos milagros también sigan surgiendo, ¿cierto? Esas personas que se encuentran afuera de pronto enfermas y que de pronto con nuestra imposición de manos, a través del poder de Dios, nosotros también podamos sanar a esas personas, ¿cierto? Yo no sé cuál es la medida de fe que tú tengas en ese momento, pero siempre debemos creer que Dios nos dio esos dones y esos talentos, ¿cierto? Y que tenemos que ponerlos al servicio de Él para glorificarlo. No se nos puede olvidar que no es para la glorificación de nosotros, para que nos alaben, para que nos digan, pues, esta santeza, esta hace prodigios, milagros, no. Todo viene del poder que Dios nos da, que el Espíritu Santo nos da, para que pueda ocurrir cosas sobrenaturales. Amén. Bueno, transmitir bendición y herencia a los hijos. Eso era todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Que a través de la imposición de las manos, entonces se transmitía la bendición y la herencia a los hijos. Y a lo que tú nos hablabas ahorita de, ¿cierto? De la unción, La vemos en Génesis 48:14, como son tantos versículos, entonces vamos a obligar a anotarlos y en la casita cuando tengamos un espacio lo leemos para que confrontemos este tema y podamos como empaparnos de todo este contenido. Dice, Jacob impuso sus manos sobre los hijos de José para bendecirlos y hacerlos parte de las tribus de Israel. Entonces ellos no hicieron parte de esas tribus sin antes ser cobijados bajo esa bendición hereditaria que la transmitió Jacob. 2, ungir sacerdotes. En ese tiempo, para que un sacerdote pudiera establecer pues como el legado o el trabajo y la labor, también tenía que ser ungido. Eso lo vemos mucho en el tabernáculo, ¿cierto? Ustedes ya conocen la historia del tabernáculo, eso lo vimos en el primer nivel. Entonces todos los sacerdotes tenían que ser ungidos y eso lo vemos en Números 8:10. También como castigo blasfemo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que como castigo? Sí, así como también era en unción, ¿cierto? Y en bendición, también las personas que en ese tiempo se catalogaban, como blasfemos, también eran, pues los sacaban del campamento, o sea, los expulsaban. Esa es la palabra, los expulsaban del campamento y algunos hasta lo apedreaban. Entonces, imagínense en qué poder tenía también esa imposición de manos, ¿cierto? De ungir, pero también de expulsar a quienes faltaban a los mandatos en ese tiempo. O sea, reconocer sucesores, transferir autoridad. Eso lo vemos en Números 27, 18, 23 y vemos en la historia de Moisés que antes de que Moisés muriera, Josué fue ungido. ¿Para qué? Para continuar con el legado que él llevaba, para continuar guiando al pueblo de Israel. Bueno, y vamos a ver entonces la imposición de las manos en el Nuevo Testamento, que es como el llamado que tenemos todos los cristianos hoy en día. Entonces Jesús los hizo y nos enseñó. Entonces sanó leprosos tocándolos, eso lo vemos en Mateo 8:3. Sanó a la mujer encorvada. ¿Quién conoce esa historia de la mujer encorvada? Puso las manos sobre ellas y eso lo vemos en Lucas 13, 11, 13 y la mujer se enderezó. También envió a sus discípulos diciendo, sobre los enfermos pondrán sus manos, y vemos que después del Pentecostés ellos hicieron cantidad de milagros y hubo sanación. Números 27, 18, 23. Perdón, Lucas 13, 11, 13. 11, 13. Aquí hay varios, ¿listo? Vamos a mirar. Bueno, este otro versículo, Marcos 16, 16, 18, también nos menciona que esto se hizo después del Nuevo Testamento como un mandato. Lucas 13, 11, 13 y Marcos 16. Quien lo tenga me ayuda, ¿listo? Marcos 16, 16, 18. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces mira que la palabra ya está escrita. Y Jesús fue muy convincente en eso que dijo, y eso nos ratifica que si somos obedientes a la palabra de Dios, que si seguimos sus mandatos, que si buscamos esa santidad, Dios también va a impartir en nosotros esos dones y vamos a poder hacer milagros y prodigios también en su nombre, siempre para glorificarlo. Dice Lucas 13 que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, ¿cierto? Esa es la historia de la mujer encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificó a Dios. ¿Cierto? Ella no se fue para el mundo de pronto a seguir la vida que antes llevaba, sino que buscó glorificar y seguir a Dios y contar por todas partes, a los vecinos, a la comunidad, lo que Jesús hizo en su cuerpo, en su vida y en su corazón. También tenemos otros versículos como Mateo 19:13, 13:15, Marcos 10:16, Marcos 6:5, Marcos 16:18, que también habla de los milagros que hizo a los enfermos. Bueno, en Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, entonces aquí ya vemos, ya cuando Pablo se convierte, ¿cierto? Que primero era Saulo de Tarso, luego fue Pablo, cuando ya se convierte al Evangelio, Dios también le imparte a él ese poder, ¿cierto? A través de sus manos. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Este acto en Hechos es ¿cuál? ¿Qué acto es? Que les mencioné ahorita. Cuando Jesús impartió lenguas, impartió el Espíritu Santo. El Pentecostés, ¿cierto? Y en Hechos 11:15-18 dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es muy importante, en el momento de la imposición de las manos, digámoslo así, hay un mandato escrito, ¿cierto? Yo tengo que pasar primero por un proceso. Y la palabra nos dice que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea que no cualquier persona está en toda su potestad de hacerlo. Se requiere de una preparación, se requiere de un proceso también espiritual y doctrinal para poder hacerlo. No cualquiera está habilitado para hacer la imposición de las manos y eso tengámoslo muy claro, muchachos. En el momento de hacerlo o que de pronto alguien también lo vaya a hacer sobre nosotros. Entonces imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que fue por la imposición de las manos de los apóstoles, sea el Espíritu Santo les ofreció dinero. Eso lo vemos también en la palabra, que eso más adelante se iba a convertir en Simón y les está dando como alusión a que les daba plata que si le impartían a él ese poder para él poder fructificarse, ¿cierto? Entonces uno de los apóstoles le dijo que no, que eso era poder de Dios, que primero eso no era pues para enriquecerse, sino que ese poder lo daba Dios y era para otras funciones, ¿cierto? No para enriquecimiento, sino para bien de los cristianos, del pueblo de Israel. Bueno, en Hechos 8:15-18, entonces cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se da el Espíritu Santo, bueno, eso ya lo vimos. Y actualmente la imposición de las manos, que da sanidad de enfermedades, ahí está el versículo guía, el bautismo en el Espíritu Santo, hay cuantos nos bautizamos y después de recibir el bautismo, uno comienza a ver dones y talentos que pronto uno no sabía que tenía, ¿cierto? Eso ¿quién lo imparte? El Espíritu Santo. Para enviar también misioneros y encargo de un don espiritual, para avivar el fuego del don de Dios, para recibir también bendición para cada servicio. Sí, vamos a tomarle fotico también. Ahí de en cuando.
Me dicen cuándo, listo. Listo. Entonces, la imposición de manos tiene como propósito glorificar a Dios, es un acto simbólico, lo que hablamos ahorita, de bendición, creyendo que Él es quien lo hace y no nosotros mismos. Cuando se confiere autoridad y nombramiento de líderes o pastores, también se hace imposición de las manos, y eso lo vemos en primera de Timoteo 4:14. Cuando se ministra para orar con un propósito, así como lo vemos de pronto en una reunión, de pronto en un time, ¿cierto? Con un propósito adecuado. Y que deben de ser personas autorizadas y guiadas por el Espíritu Santo y por las autoridades que delegan. En este caso, las autoridades de nosotros, acá en la iglesia, ¿quiénes son? Los pastores, ¿cierto? Ellos también tienen la potestad de, a través del discernimiento que Dios les da, elegir quiénes pueden hacer esa imposición de manos o quiénes pueden participar de esa imposición. Y pueden suceder milagros, sanidades, liberaciones, etc. Me dicen cuándo la pasen. A ver. ¿Dónde? Acá abajo, muy pequeñita. Le leo. Dice personas autorizadas por el Espíritu Santo y por autoridades delegadas, y pueden suceder milagros, sanidades, liberaciones, etc. ¿Listo? Hoy estamos así rapidito, porque falta otro taller. O si no, le tomamos fotico y ya complementamos en la casita. ¿Listo? No, tómale la fotico. Ya. ¿Me dicen cuándo? Ya. Ah, y falta el otro tema. Sí, sí. Sí, eso está un poquito, le he tratado pues, como de resumir un poquito para que podamos tener el aprendizaje. Bueno. Y ojo, alerta, ¿cierto? Que le damos ahorita la imposición de las manos. En primera de Timoteo 5:26 dice, no impongas manos a ninguno con ligereza, lo que nos decía el compañero Wilson. Ni participes en pecados ajenos, conservémonos puros, muchachos, para poder tener este acto que Dios nos mandó a hacer. No es una prohibición, sino más bien una alerta para no actuar por cuenta propia, sino más bien debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para gloria de Dios. Entonces, Timoteo 5:21 lo que nos dice es que cuando nos llamen a imponer manos, cuando tengamos pues como ese deber ser de hacerlo, primero vamos a la presencia de Dios, busquemos discernimiento, dirección, y que Dios nos dé esta autoridad que necesitamos para hacerlo. No lo hagamos a la ligereza porque vemos a alguien que se desmayó de pronto, ¿cierto? O que está poseído por un espíritu y ya, no. Hay que ir con cuidado, hay que tener una alerta, hacer un paro y bueno, Señor, pedir esa autoridad. Si yo tengo manos limpias, lo hago. Si yo hoy no me he purificado, o sea, normalmente lo hago, pero no me he purificado, no me he limpiado, ¿cierto? No lo hago con ligereza porque puede ser contraproducente, ¿cierto? Ahí donde el enemigo aprovecha, entonces se pone en vergüenza, entonces es muy delicado. Bueno, no lo hagas tampoco por presión o por quedar bien con las demás personas, debes estar seguro, pedir siempre la dirección del Espíritu Santo, y actuar, muy importante, con sabiduría y prudencia, saber también en qué momento lo hacemos. ¿Listo? Bueno, entonces la invitación y como conclusión, ya para finalizar este tema, es evaluémonos. En el primer tema, si participamos de la Santa Cena y cómo lo hacemos. ¿Cierto? Evaluémonos cómo estamos, ya entendimos cómo es el proceso de la Santa Cena, a qué nos invita a Dios, a que Jesús es nuestra Pascua, cómo la estamos viviendo, y si estamos, en el caso de que alguno esté imponiendo manos, cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Esa es como la invitación que tenemos en este tema tan
tan lindo y tan especial. Listo. Vamos entonces con la segunda prueba.